Los sables al aire, todos dementes, pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Carlos Orubica, licenciado en Comunicación Social, periodista, pero más que nada militante político. De ahí nos conocemos, de ahí venimos. Autor de un libro que vale la pena leer, flamante, con Josefa Prada. Josefa, por ahí vos conocés a su marido, que es Guillermo Oliveri, que es sobre los 102 años de historia del Teatro Colón. Y me llama la atención que lo haya escrito Carlos, porque Carlos pertenece al mundo de las alpargatas, no de los libros. Al menos siempre lo he conocido alpargateando, ¿no? Así que bueno, Carlos, contanos, ¿a qué se debe esto, vos y Josefa, los dos alpargatas? Bueno, en primer lugar, quiero decir que este libro es el resultado de una investigación que hicimos con Josefa en la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Originalmente hubo un trabajo que editó la auditoría en formato de CD, preparado por nosotros, y que después de un tiempo nos dio la idea de publicarlo como libro, actualizándolo, completando algunos datos. Nos parecía un tema muy importante, y en ese momento, que era el centenario del Teatro Colón, año 2008, con el Teatro Colón cerrado, pero además por primera vez en su historia sin temporada oficial de ópera. El año 2008 fue el único año que no hubo temporada, porque cuando está cerrado el teatro normalmente se hace la temporada en otros teatros. En el Coliseo. O en el Luna Park. En el Centenario. Y no hubo nada, o sea, Macri... Desde el punto de vista de la ópera, el primer año de gestión de Mauricio Macri, no hubo temporada de ópera directa. En otros teatros. Mira vos. ¿Y cómo se portaron en esta historia de estos 102 años los gobiernos elegidos por el pueblo? Bueno, vos antes decías que nosotros venimos de las alpargatas, y es bueno comentar que una de las cosas que descubrimos en esta investigación es que el tan denostado periodo del primero y segundo gobierno del peronismo, denostado desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente identificado como la anticultura por la cultura oficial, entre comillas, fue un periodo bastante exitoso en la gestión del Teatro Colón. Yo me atrevería a decir que fue el segundo mejor periodo de toda la historia del teatro. ¿Cuál es el primer periodo? El de Alvear. El primer periodo, en realidad, es el de la época de los gobiernos conservadores, anteriores al radicalismo. Sí, e incluso anteriores al peronismo, también el lapso ese que la década infame, digamos. De la década infame, que fue uno de los periodos de oro, digamos, del Teatro Colón. Hay que aclarar también que era la época en que la ópera estaba en pleno auge, ¿no es cierto? Después, con el correr de los años, grandes figuras. Con grandes figuras, y además sin competencia, por lo menos hasta mediados de la década del 20, sin competencia con otras formas del espectáculo, ¿no es cierto? Yo leyendo el libro, me sorprendió en dos cosas. Me sorprendió una historia que vos contás de Piazzolla tocando en el gobierno peronista, y que causó mucho resquemor, y después el auge que se da de vuelta al teatro en el periodo frondicista y de Ilia, ¿no? Bueno, lo de Piazzolla es muy interesante, porque una de las cuestiones que reivindicamos mucho en el libro es que la gestión del peronismo permitió acercar esas formas del espectáculo que eran elitistas al pueblo. Hay un hecho fundamental, en el año 1951, es la creación de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, que el compositor Pompeyo Camps lo calificó como el hecho sociomusical más importante del siglo XX, porque permitió que la música dejara de ser un fenómeno de élite para los porteños. Y casualmente, Piazzolla, muy joven en ese momento, en el año 53,
produce una obra musical, Buenos Aires, son 3 movimientos sinfónicos, que es interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional en la Facultad de Derecho, es donde se hacían las funciones, con la incorporación, a pedido de Piazzolla, de 2 bandoneones. Bueno, esto generó un escándalo entre el público autoconsiderado culto, hasta hubo trompadas en esa función. Porque Piazzolla venía de la escuela culta, fue alumno de Nadia Boulanger, nada menos. Claro. Tenía estudios muy altos con lo mejor. Es posterior, porque el 53 eso lo hacen en el 60. Pero es cierto, pero la sorpresa fue que lo que no era culto era parecido a lo que vos estabas diciendo en el bloque anterior con Teresa Prado, el bandoneón. Así es. Y lo de... Sí, vos me decías de los gobiernos de origen radical, Exacto. caso del gobierno de Frondizi, del gobierno de Ilia. Bueno, acá hay otro fenómeno importante. La Revolución Libertadora, que era la que supuestamente iba a restaurar los valores culturales vulnerados por el peronismo, fue la peor gestión en toda la historia del Teatro Colón. Fue desastrosa. Esto reconocido por los propios personajes que apoyaron en su momento el golpe contra el peronismo. Y son los gobiernos primero de Frondizi y después de Ilia los que comienzan un proceso de recuperación del teatro. Proceso que se acentúa con el gobierno de Ilia. O sea, toda esa decadencia que había ocurrido, donde habían caído fuertemente la cantidad de funciones de ópera y demás, se revierte con estos 2 gobiernos y logra, digamos, durante el gobierno de Ilia, restablecer de alguna manera el prestigio del Teatro Colón. Carlitos, la verdad, pido disculpas porque el tiempo se nos ha volado, pero quiero decirte, felicitaciones de haber escrito este libro en este bicentenario del Teatro Colón desde una mirada de 2 alpargatas, vuelvo a decir. Así que, Cosia, yo además, pido... celebramos la reapertura del Colón y celebramos que haya una reflexión histórica que pone contexto a esta reapertura. Muchas gracias, Gracias Carlos. a ustedes. A vos y a Josefa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.